dos temas. Cuando el presidente Danilo Medina ganó las elecciones en el 2012 al presidente Hipólito Mejía, el ministro de Obras Públicas hizo un anuncio que lo hizo este ministro de Obras Públicas, el ministro de Línea Ascensión, y fue que se iba a revisar el contrato con la empresa que gestiona la carretera del Nordeste, la carretera Juan Pablo II. Ese contrato le cuesta a los contribuyentes dominicanos, aunque no pasen por esa carretera, aunque usted viva en Elías Piña y esté a pie, $80 millones al año. 80 millones, anote bien, de dólares al año nos cuesta ese contrato. Si le tiramos para atrás, yo creo que cualquier compromiso, cualquier obligación que hubiera asumido el Estado Dominicano para construir una autopista de primera, con características del primer mundo, con los peajes que se establecieron y el valor de los créditos internacionales, eso hubiera podido resarcirse. Ese contrato tiene una serie de amarres que yo creo que nos obligaría y que es importante que en este país se revisen, ahora a propósito de que estamos hablando, porque eso se hizo, como se procedió a privatizar el sistema eléctrico dominicano, que vino alguien y nos dijo lo que teníamos que hacer y nosotros salimos a hacerlo sin siquiera sentarnos a analizar cómo. Y entonces aprobamos la privatización de toda la corporación eléctrica, un patrimonio importante del pueblo dominicano, el más importante después del complejo estatal del azúcar, que también fue desmantelado, antes de tener una superintendencia que regule los procesos. Entonces pusimos la carreta delante de los caballos y los resultados son que todavía a esta altura el costo para la sociedad dominicana del servicio eléctrico es el más alto de toda la región, el más alto de toda la región. Y para nosotros resarcir, para poder saldar ese costo, hemos tenido que vender lo más valioso que tiene cualquier sociedad, que es la gente. Y eso hace que miles de millones de dominicanos han tenido que abandonar su país, a irse a trabajar para la Conchinchina, para donde sea, para buscar dinero para mandar para su casa, con ese gran apego que tenemos a nuestro terreno, al territorio dominicano, que es lo que nos pertenece. Y para usted saber lo importante que es tener un país, pregúntele a aquellos que no lo tienen. Pregúntele a la gente que son parte del Frente Polisario, a los palestinos, o a aquellos que teniendo un país lo dejaron sumir en el caos, o por la insensatez y responsabilidad del liderazgo y la indiferencia de los pueblos, como el caso de nuestros vecinos que cayeron en manos de una rapiña. Haití cayó en manos de una rapiña que lo llevó donde está y le paga a su élite como si fuera un país rico y la gente no tiene que comer, que es algo que también tenemos que revisar en nuestro país. Que es algo que tenemos que revisar en nuestro país. Mucha gente se acomoda a recibir las ventajas de incluso los linajes políticos que también existen en nuestro país, porque tenemos una escala de personas a las cuales acabamos dependiendo lo que venimos de la orilla y otros los que vienen del centro o de Gascue, eso tienen otro trato. Entonces, yo creo que son varias cosas que debemos revisar en República Dominicana si nosotros queremos encaminar el país hacia una gestión distinta en este momento en el que tenemos un gobierno que ha dado muestra de tener voluntad de hacer cambios que les permitan a la sociedad nivelarse, que nos permitan sentir que todos somos igual ante la ley. Nosotros vimos la denuncia que se hizo contra el senador Moreno Arias, y que lo conocemos, es un hombre de pueblo, un hombre sencillo en su comunidad. Ha sido alcalde,
ha sido diputado, en esta vez fue senador, fue candidato en un momento y perdió la senaduría. Y Moreno Arias no ha entendido el cambio. Moreno Arias entiende que el modelo es el mismo que pasó. Así vimos, por ejemplo, durante las elecciones a Sonia Mateo amenazando a la gente que estaba, a los militares que estaban en el proceso electoral. Lo vimos y lo pasamos en este programa. Entonces ya ese no es el modelo de sociedad que los dominicanos esperamos. Queremos un modelo de sociedad distinta, donde quien esté revestido de una autoridad entienda que la autoridad solo le permite actuar en el marco de la ley, y ojalá eso se extienda a todos los procesos en la República Dominicana. Y así iremos avanzando. Pero también tenemos que ir encaminándonos hacia una mejoría de la estructura de ley. Hacia una mejoría de la estructura de la ley. Nosotros estamos asistiendo a uno de los casos más vergonzantes, más reprochables, jurídicos, para la institucionalidad política dominicana, que es el caso de Brecht. Julio esta mañana se refirió al proceso y a las declaraciones de Ángel Rondón y a cómo una empresa llega a la República Dominicana en el siglo pasado, a principios de este siglo, porque creo que llegó, o no, llegó en el siglo pasado, llegó antes del 2000, se inserta en la actividad de construcción y comienza a corromper la clase política, pero es decir, a participar de la corrupción de la clase política. Y podemos decir, bueno, ¿fue en República Dominicana? No, no fue en República Dominicana, fue casi en todo el continente americano, pero Odebrecht construye en Chile y construyó aquí. Y ni Chile ni Miami, por ejemplo, que todavía ellos están construyendo aquí la parte de la estructura de carretera, denunciaron que dieron soborno en ninguno de estos dos países. Entonces, una muestra de que ha sido nuestra práctica política y esa práctica ha existido y viene desde antes. Y no es solo una práctica de Odebrecht. Entonces, nosotros tenemos que sentarnos a revisar el modelo, cómo gestionamos el país. ¿Cómo gestionamos el país? ¿Y por qué se genera tanta desigualdad? ¿Y por qué a pesar del crecimiento económico envidiable, nosotros tenemos tanta marginalidad y hay tanta gente excluida de ese crecimiento? En este momento, el gobierno del presidente Abinader asume la dirección del Estado en una crisis sin precedentes para el país y para el mundo. Para el país es sin precedentes, no tiene antecedentes históricos de que se haya detenido la producción y de que la gente haya sido mandada a esconderse. Porque cuando la Segunda Guerra Mundial, eso ocurrió en los países que estaban en guerra, no en la República Dominicana, que todo lo contrario, aprovechó esa coyuntura para crear su cinturón industrial. Para crear el cinturón industrial que heredamos de la tiranía. En este momento, nuestro país asiste a su peor situación histórica y el país tiene que reconocer eso y el esfuerzo grandioso que hace el gobierno. Ahorita mi compañero José Lelú hablaba del tema del virus y de la situación de cómo afecta o cómo no. Realmente la verdad es que el virus afecta a cualquier persona de cualquier edad. Y si vemos las personas que han muerto personas de todas las edades. De todas las edades. Depende de cómo te agarre. Pero además, tú puedes convertirte en un instrumento de contaminación circulante. Por lo tanto, necesitamos guardar el distanciamiento. Yo he sido el que ha hablado más del tema de la flexibilización. Y lo he planteado aquí. De manera tan coherente que yo no he visto nada que haya decidido que nosotros hayamos planteado, que haya sido contradicho ni por la OMS ni por los demás organismos. Todo lo contrario, se fue caminando a lo que eran mis planteamientos desde el principio, sin decir tanto yo. Quiero, Julio, la parte final de mi programa, referirme a un tema que he planteado a propósito del juicio de Odebrecht aquí en este programa y hacer un poquito de historia, que tú me des 3 minutos.
Nosotros recordamos que en el 2015 presentamos, un documental, una denuncia del Partido Revolucionario Moderno de que la empresa Odebrecht estaba patrocinando el mayor escándalo de corrupción en la República Dominicana. De que la empresa Odebrecht, ese documento fue contratado para pasarlo en varios canales de televisión del país. Y como Luis Abinader era el candidato electo del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista era el presidente del partido y fue quien, en mi caso, me pasó el contenido donde se denunciaba la actitud y la política de soborno de Marco Vasconcelos Cruz, auspiciada por el gobierno del presidente Medina y la corrupción que se movía alrededor de ese caso de Odebrecht. En ese momento, ningún medio quiso pasarlo. Le exigieron que Luis fuera a presentar la denuncia, cuando la denuncia la hacía una institución política registrada y reconocida en el país. Claro, cuyo presidente se llama en ese momento, era Andrés Bautista García. Andrés Bautista García fue incluido en el expediente de Odebrecht porque supuestamente aceptó soborno durante su gestión como presidente o como senador del Senado, como senador sobre todo. Nosotros tuvimos la oportunidad, junto a doña Milagros Ortiz Bosch y Andrés Matos Licho y Luis José Chávez, que no me dejan mentir, de supervisar cada una de las actas de conocimiento, de procesos, de aprobación de préstamos, de Odebrecht y de adendas, en lo que Andrés Bautista estuvo como senador de la República Dominicana por la provincia de Payá. Y puedo decirle al país, puedo comprometer la confianza que la sociedad, que me he ganado en la sociedad en más de 50 años de comportamiento que pueden escrutar y los esfuerzos que uno ha hecho porque esta sociedad sea decente, que no hay una sola acta donde Andrés Bautista haya aprobado ni adendas e incluso en la presentación de préstamos. No significa que si un senador votó por un préstamo que entendía que era necesario para su provincia, participara de coger soborno. El caso, por ejemplo, del acueducto de la línea, pidió que se dejara para estudio el proyecto y el proyecto fue tumbado. La decisión de él perdió. Solo 3, incluyéndolo a él, cuando él presidía el Senado, votaron en contra de que el proyecto se dejara para estudio. La mayoría, que ahí está Yayo Matías, que no me deja mentir, que era senador en el momento, era vicepresidente, y fue quien motivó la aprobación. Ok, Oli, perfecto. Se aprobó, Julio. Ya voy a terminar, por favor. Que esto hoy Andrés Bautista va a exponer, va a presentar sus argumentos de defensa. Y esto que estoy planteando, lo estoy haciendo porque es un acto de justicia. No porque Andrés Bautista sea del PRM. Si fuera cualquier ciudadano que entendiera, como lo he hecho, que no tiene responsabilidad ante cualquier hecho que se le impute, y ustedes vieron mi comportamiento, sobre todo cuando se intentó tratar a una persona con la que no tengo ningún vínculo ni personal ni político, como Diandino en un momento, con un caso que entendía que era un acto de injusticia. En este momento yo quiero decirle a este país que mi criterio, después de haber observado todos esos documentos, y si hubiera tenido algún elemento de duda que no se me hubiera explicado de manera transparente, no estaría aquí diciéndole a ustedes que con Andrés Bautista se cometió una de las grandes injusticias en materia de sometimiento y ha sido una calumnia jurídica el tema que se ha planteado con el ex senador y ex presidente del PRM, Andrés Bautista García. Bien, pues muchas gracias, Oli Matos. Muchas gracias